Y lo hablábamos ya, una aprobación histórica se logró en el Congreso Nacional al ser despachado finalmente a ley el proyecto de matrimonio igualitario. Sobre este tema vamos a conversar con el vocero de Móvil, Óscar Rementería. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días. Hola, buenos días, Fresia. Bastante contento. La verdad que muchos años esperando este proyecto de ley que se volviera realidad y ya el día de ayer fue aprobado y despachado por ambas cámaras. Sí, con mucha celebración. Es difícil cuantificar la felicidad que uno puede tener en estos momentos. Lo logramos dimensionar en todo caso, Óscar, cuando vemos imágenes que estamos viendo precisamente del Móvil, pero también de otras organizaciones, fundaciones, bueno, y parlamentarios, porque además fue una aprobación bien contundente, ¿no? Y eso también hace pensar, lo decían entre algunas de las reacciones, que más allá de que haya pasado comisión mixta y el largo debate, fue una aprobación contundente que finalmente lleva a pensar que fue bien discutido, sacado una iniciativa que fue ampliamente aprobada. Así es, fue ampliamente aprobada. Nosotros lo veníamos diciendo hace muchos años de que la igualdad de derechos era transversal a los partidos políticos, y este discurso que habíamos planteado, puesto en la opinión pública desde el año 1991, o sea, un año de que se recobró la democracia, desde ese año que nosotros estábamos manifestando este tipo de afirmaciones, y bueno, claramente quedó de manifiesto las votaciones del Senado y de la Cámara de Diputados. Fueron muchos años de trabajo, muchos proyectos de ley que se aprobaron para poder llegar al día de hoy con un proyecto de ley de matrimonio igualitario, de matrimonio civil igualitario, aprobado en el Congreso y a pocas horas de ser promulgado por el presidente de la República. ¿Cuáles fueron los puntos más conflictivos en la última discusión, sobre todo ya en la recta final, Óscar? Mira, yo te diría que fue principalmente en el Senado, donde varios parlamentarios ultraconservadores presentaron más de 200 indicaciones. Todas fueron rechazadas, pero lo que buscaban principalmente era que el proyecto de ley demorara su discusión. Este proyecto que se aprobó el día de ayer fue enviado el año 2017 por la presidenta Michelle Bachelet como producto de una solución amistosa entre el Estado de Chile y el Móvil, gracias a la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero quedó durmiendo. El presidente Sebastián Piñera, durante su campaña y durante su mandato, él dijo de que para él el matrimonio entre un hombre y una mujer. Sin embargo, nos sorprendió a todos durante este año cuando la cuenta pública de la Nación anunció que había llegado el momento del matrimonio igualitario y que iba a ejercer sus atribuciones presidenciales aplicando la suma urgencia, algo que de manera continua y permanente se manifestó en el Congreso. Logramos llegar a acuerdos con el gobierno en relación a determinadas indicaciones que finalmente se agregaron en la Cámara de Diputados, que buscan potenciar y mejorar el proyecto de ley, y gracias a estas urgencias legislativas del presidente, ayer pudimos aprobar una ley de matrimonio igualitario. Temía quizás, Óscar, que esto se dilatara tanto así con estas 200 indicaciones más que agregaron algunos parlamentarios, que era el temor de algunos sectores precisamente, que pasara al Congreso siguiente, ¿no? Desde marzo del próximo año. Sí, efectivamente siempre está la incertidumbre cuando hay parlamentarios que lo que buscan es demorar la discusión y presentan indicaciones absolutamente absurdas. O sea, 200 indicaciones, todas rechazadas, eso deja de manifiesto de que el único objetivo era demorar la discusión. Afortunadamente, los senadores hicieron una revisión rápida de estas indicaciones, la votaron de manera rápida para desecharlas, porque finalmente lo que buscaban también era destruir el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Como te digo, uno siempre está alerta en la discusión legislativa, pero al mismo tiempo sabíamos y sabemos que contábamos con los votos, la mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para aprobar este proyecto de ley. Lo que faltaba era que efectivamente estuviera en la tabla, se discutiera y se votara. Eso se logró gracias a la urgencia legislativa, por parte del compromiso del presidente Sebastián Piñera, y también de la voluntad política de todos los senadores y diputados, quienes el día de ayer aprobaron el proyecto que pasó por la comisión mixta de manera bastante ágil y
después de almuerzo, por decirlo de alguna forma, la Cámara de Diputados también votó el proyecto de ley de manera bastante rápida. Así que en ese sentido creo que en un país democrático todos cumplieron su rol de manera tremendamente responsable. ¿Se podría haber evitado la comisión mixta? No, porque lo que pasa es que el proyecto que salió del Senado y llegó a la Cámara de Diputados se le agregaron artículos para mejorar el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Me refiero y que el esas proceso mismas de creación de una ley indicaciones se podrían haber quizás mejorado en la misma Cámara correspondiente, digamos, para no pasar por esta instancia. Mira, esas indicaciones se presentaron principalmente por el senador Latorre. Sin embargo, como vio una oposición ultraconservadora bastante fuerte en el Senado, él prefirió retirarla y las agregamos en la Cámara de Diputados, donde hubo mayor agilidad en la discusión y en la votación de estas indicaciones. Tú bien lo decías, se agregaron, o sea, se pudieron haber agregado en el Senado, pero eso sí hubiese demorado bastante, hubiese dilatado bastante la discusión legislativa del proyecto de ley. Y eso, bueno, finalmente llegó ayer con alguna de las observaciones que era eliminar, o que estaba ahí en la comisión mixta, que había que discutir la eliminación de la norma de la afiliación de los hijos, que nunca podrá determinarse por más de 2 personas. Así se abre la puerta para que existan 2 o más padres o madres, y ahí empieza a ver este concepto de familia, que fue uno de los temas, ¿no?, que más quizás complicaba a los grupos más conservadores, o era cuestionado más en ese sentido, en ese punto. Sí, claro, mira, los sectores más conservadores, los parlamentarios que les gusta mantener el statu quo, no se hacen cargo de la realidad del país. Nosotros lo que hicimos con esta indicación es efectivamente plasmar la realidad de las familias en Chile. Puede existir más de un papá, puede existir más de una mamá, hay personas que se divorcian, hay niños que tienen, producto de estas nuevas configuraciones familiares, 2 papás, una mamá, o 2 mamás y un papá. Una abuela o una madre. Y en ese sentido, exacto, una abuela, una madre, y este proyecto de ley de matrimonio igualitario se hace cargo de la realidad que existe en nuestro país. No está inventando situaciones que no existen, sino lo que está haciendo es reconocer y proteger aquellas circunstancias familiares o instituciones familiares que se configuran de determinada forma y que hasta el día de hoy están absolutamente desprotegidas. ¿Hay una reflexión o un planteamiento que puedas hacer ahora, Óscar? Me refiero a que esto sea despachado en un gobierno de derecha, ¿no? Porque si bien esto se empujó en el gobierno de la presidenta Bachelet, ya lo decían, el debate estuvo detenido ahí, pero con esta urgencia legislativa definitivamente apuró el proceso para sacarlo en este gobierno. ¿Eso cómo lo ves o cómo se reflexiona? Mira, yo creo que uno puede tener tantas opiniones como visiones sobre el gobierno actual. Nosotros desde el día 1 planteamos que la igualdad de derechos era transversal a los partidos políticos. La igualdad de derechos venía desde la derecha hasta la izquierda, y ese discurso lo mantuvimos siempre. ¿Qué es lo que pasó? En el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera envió un proyecto de ley de pacto de unión civil que finalmente lo terminó promulgando la presidenta Michelle Bachelet. La presidenta Michelle Bachelet envió un proyecto de ley de matrimonio igualitario que va a terminar promulgando el presidente Sebastián Piñera. Y la verdad que se ha promulgado en un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda, en el caso de nuestra organización nos da exactamente lo mismo. Lo que nos interesa es que el proyecto exista y que empiece a regir o esté vigente lo antes posible, para que empiece a reconocer y proteger a las parejas del mismo sexo sin ningún tipo de discriminación en consideración a las parejas heterosexuales que tienen matrimonio. Y en ese sentido hay que reconocer claramente que sin la urgencia legislativa del presidente probablemente no hubiésemos tenido este proyecto de ley aprobado el día de ayer. Pero sin embargo, esto también nos puede proyectar que el futuro del país es mucho más positivo que negativo, donde los sectores que antes se marginaban de la discusión y de la aprobación de leyes que buscaban más y mejores derechos para las personas, hoy en día los están impulsando, como lo hizo el presidente, a través de una urgencia legislativa. Yo creo que Chile está cambiando para bien. A veces no tan rápido como a uno le gustaría, pero sin embargo hay que ser optimista con estas situaciones y estas acciones que vienen principalmente de las autoridades. Bien, Óscar Rementería, muchísimas gracias por hablar con CNN esta mañana.
Muchas gracias a ti, Frecia, por el contacto. Muy buenos días. Buenos días.